¿Qué tal? Buenas tardes. A continuación voy a vertir mis alegatos de apertura. Hoy no escucharemos una historia de un servidor público corrupto. Lo que vamos a escuchar es una historia inventada para poder perjudicarlo. Honorable Tribunal. Hoy les presentaremos a Mariano Castellanos, uno de los pocos servidores públicos que ingresó a la administración pública del estado de Oaxaca por convicción. Escucharán que desde joven se preocupó por las condiciones del medio ambiente, por el cambio climático y por la contaminación. Trabajó 10 años en un organismo internacional importante, con esfuerzo, dedicación, pasión y con honestidad. Esa gran labor fue reconocida por el gobernador constitucional de nuestro estado de Oaxaca, quien lo nombró titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en 2017. Lugar en donde ha continuado ejerciendo su trabajo con profesionalismo y con honestidad. Sin embargo, todo ese gran trabajo se está viendo opacado por la actitud de su expareja, la señorita Eli Guerra, de quien nosotros demostraremos en esta audiencia de debate, tiene un interés en perjudicarle. Como ya les acaba de explicar, la Fiscalía tratará de hacerles creer a ustedes que el señor Mariano Castellanos les exigió a sus subordinados, Eli Guerra y Ezequiel Guerra, parte del salario que ellos recibían, los cuales se lo depositaban a su cuenta bancaria. Tratarán de hacerles creer que cuando ellos ya no quisieron cooperar, el señor Mariano Castellanos los despidió. Y también tratarán de hacerles creer que el señor Mariano Castellanos falsificó un documento relacionado con el presente caso para tratar de evadir la justicia. Nosotros no vamos a negar que el señor Mariano Castellanos recibió transacciones de las cuentas bancarias de estas dos personas. Pero nosotros, en esta audiencia de debate, vamos a demostrar cuál era la verdadera razón y cuál era el verdadero motivo de que esas transacciones bancarias se hicieran. Hoy nosotros vamos a probar que el señor Ezequiel Guerra y la señora Eli Guerra también trabajaban en la Secretaría de Medio Ambiente y de Desarrollo Sustentable. La primera desempeñando el cargo de directora del Departamento de Áreas Naturales y el segundo representando el cargo de director de Desarrollo Sostenible en esta dependencia. Nosotros vamos a demostrar que además de esta relación laboral, la señora Eli Guerra mantenía una relación de noviazgo con el señor Mariano Castellanos. En esa relación de noviazgo, el señor Mariano Castellanos la apoyaba de manera económica. Pero el día 5 de enero del 2018 vamos a demostrar que la señorita Eli Guerra se enteró de que el señor Mariano Castellanos le era infiel. Ese mismo día se dirigió a su oficina, le reclamó, le dijo que su relación había terminado y le amenazó, dándole a entender que realizaría actividades encaminadas para que el señor Mariano Castellanos perdiera su empleo. Después de esto, todo esto lo hizo en presencia de la señora Raquel Altamirano, la secretaria particular del señor Mariano Castellanos. Luego de esto, el señor Mariano Castellanos continuó apoyando a la señorita Eli Guerra. Y el día 20 de enero del 2018 le dio en préstamo a la señorita Eli Guerra la cantidad de 200,000 pesos. Esa cantidad de dinero nosotros vamos a demostrar que la señorita Eli Guerra se lo pagó en plazos de 10 meses, desde el 2 de febrero del 2018 hasta el 2 de noviembre de ese mismo año, depositándole de manera mensual la cantidad de 10,000 pesos, los días 2 de cada mes durante ese lapso que ya mencioné. Y demostraremos que su hermano Ezequiel Guerra aportaba también de manera mensual otros 10,000 pesos, desde el 2 de febrero del 2018 hasta el 2 de noviembre del mismo año, para apoyar a su hermana, la señora Eli Guerra, a saldar esa deuda que tenía con el señor Castellanos. Ahora, no solamente eso, nosotros vamos a demostrar, señoría, que la señorita Eli Guerra y el señor Ezequiel Guerra
fueron despedidos por la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Medio Ambiente debido a que estas personas fueron denunciadas por sus compañeros de trabajo por motivos de acoso laboral. Todo esto nosotros lo vamos a demostrar cuando escuchen al señor Mariano Castellanos, quien les contará a ustedes cómo ha sido su trayectoria y su desempeño como servidor público. Les contará por qué aceptó la titularidad de la Secretaría de Medio Ambiente, qué tipo de relación tenía con la señorita Eli Guerra y qué tipo de relación tenía con el señor Ezequiel Guerra. Les va a contar de qué forma apoyaba a la señorita Eli Guerra y nos va a contar qué fue lo que la señorita Eli Guerra le dijo en su oficina el día 5 de enero del 2018 y cómo fue la reacción de la señorita Eli Guerra. Y nos va a explicar por qué recibía dinero de las cuentas bancarias del señor del señor Ezequiel Guerra y de la señora Eli Guerra. También estará con ustedes la señorita Raquel Altamirano, la secretaria particular de Mariano Castellanos. Ella les dirá cómo ha sido el desempeño y la trayectoria como servidor público del señor Mariano Castellanos. Y nos dirá qué fue lo que escuchó y lo que observó el día 5 de enero del 2018 cuando la señorita Eli Guerra estuvo en la oficina del señor Mariano Castellanos y cómo fue su reacción de ella. Luego de eso estará con nosotros la perito en grafoscopía Antonia Sánchez. Ella nos va a contar cuál ha sido su trayectoria académica, cuál ha sido su experiencia laboral y sobre todo nos va a contar qué metodología utilizó para esta investigación. Y ella nos ayudará a determinar cuál es la autenticidad de una de las firmas que aparece en un documento que el señor Mariano Castellanos ha ofrecido para poder defenderse en este juicio. También estará con ustedes la señora Andrea Alejandra Paredes. Y Andrea Alejandra Paredes nos es encargada de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ella les va a explicar cuál es la política laboral que hay dentro de la empresa y por qué la Dirección de Recursos Humanos tomó la decisión de separar de sus cargos al señor Ezequiel Guerra y a la señorita Eli Guerra. Ahora, por lo que hace a la Fiscalía va a tratar de desvirtuar uno de los documentos que el señor Mariano Castellanos ha ofrecido para defenderse. Para ello va a presentar a un perito en grafoscopía, pero nosotros les haremos ver a ustedes cuáles fueron las inconsistencias de la metodología que este perito utilizó. Y también estarán las versiones de los hechos del señor Ezequiel Guerra y de la señora Eli Guerra. Nosotros vamos a demostrarles a ustedes cuál es el interés que tienen ellos dos respecto del interés jurídico del señor Mariano Castellanos. Es por eso que cuando finalicemos esta audiencia, nosotros causaremos en ustedes duda razonable. Y, con base en el principio de indubio pro reo, que está relacionado con el principio de presunción de inocencia, previsto en los artículos 8.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que la duda favorece al acusado. Es por eso que al finalizar esta audiencia, nosotros solicitaremos dicten sentencia absolutoria en favor del señor Mariano Castellanos. Es cuanto. Muchas gracias. Ahora voy a vertir mis alegatos de clausura. La corrupción tiene infinitos disfraces. Señoría, Transparencia Internacional, un organismo que ha evaluado los índices de corrupción en los países, evaluó en el año 2019 a más de 180 países. Nuestro país quedó posicionado en el lugar 138. Muchos de estos casos de corrupción que se dan en distintas dependencias de nuestro país no son denunciados por los empleados por temor a que los jefes laborales tomen represalias como bajarles el sueldo o peor aún, dejarlos en la calle sin trabajo. Tal es el caso de dos jóvenes que hoy estuvieron en esta audiencia, del señor Ezequiel Guerra
y su hermana, la señorita Eli Guerra. Dos jóvenes que desde la época universitaria se preocuparon por la cuestión del derecho ambiental y que estudiaron una maestría en la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos. Escuchamos que ellos regresaron a Oaxaca con la intención de aportar sus conocimientos y su talento a la mejora del medio ambiente en nuestro estado. Esa amplia trayectoria académica, señoría, hoy no la están aportando por culpa de un servidor público que, abusando de la confianza que el Estado depositó en él y abusando de la superioridad jerárquica que tenía sobre sus subordinados, les exigió la tercera parte de su salario, los corrió cuando ellos dejaron de hacerlo y todavía se ha encargado de falsificar un documento para inventarse una coartada y querer evadir la justicia. Hoy nosotros demostramos que gracias a la trayectoria académica que estas dos personas que mencioné tenían, fueron contratados por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable a finales del 2017. Ustedes tuvieron a la vista la prueba documental consistente en los contratos laborales individuales de estas personas, en donde pudimos advertir que la señorita Eli Guerra se desempeñaba como directora del área de recursos naturales de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, mientras que su hermano, el señor Ezequiel Guerra, se desempeñaba como director del área de desarrollo sostenible de la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Oaxaca. Ambos, cada uno de ellos, recibía un ingreso mensual de 30,000 pesos, como lo estipulaba esa cláusula. Nosotros escuchamos que además de esta relación laboral, había una relación de noviazgo entre la señorita Eli Guerra y el señor Mariano Castellanos. Pero nosotros escuchamos que la señorita Eli Guerra decidió un día ponerle fin a esa relación. Pero el señor Mariano Castellanos se lo tomó mal. Y el día 20 de enero del 2018 los llamó a su oficina. Les hizo entrar, cerró la puerta y les dijo: ustedes están trabajando aquí porque yo era hermano de la señorita Eli Guerra. Pero como ahora ya no lo soy, ustedes no me sirven para trabajar. Y escuchamos que les dijo: yo les he conseguido un buen sueldo y si quieren permanecer en este lugar, me tienen que aportar mensualmente el 10% de su salario. Y si no quieren hacerlo, entonces serán despedidos. Señoría, esta amenaza cobraba sentido, en virtud de que, como ustedes escucharon cuando contrainterrogamos al acusado, él dijo que el reglamento interno de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable le otorga facultades especiales como titular de esa secretaría y tiene la facultad para nombrar y remover a las personas que él quiera dentro de esa secretaría. Por eso, ante ese temor de que fueran despedidos los dos jóvenes no tuvieron otra opción que tener que darle la tercera parte de su salario. La defensa les está diciendo que Eli Guerra se ha inventado esta historia. Pero, señoría, su testimonio y el del señor Ezequiel Guerra guardan relación con todas y cada una de las pruebas que nosotros presentamos. Tal es el caso del testimonio del señor Manuel Crescencio Rejón, jefe de la Dirección de Operaciones y Transacciones Bancarias de Scotiabank, Oaxaca, lugar en donde pertenece la cuenta bancaria del señor Mariano Castellanos. Gracias a él, pudimos hacer saber cuáles fueron las transacciones de la cuenta del señor Mariano Castellanos, la cuenta 135-2248, durante el año 2018. Con la ayuda de la prueba demostrativa que utilizamos, el señor Manuel Crescencio Rejón les explicó este tipo de operaciones y les hizo ver que había 10 transacciones que estaban relacionadas con los testimonios que ya les comenté. 10 transacciones que venían de parte de la cuenta bancaria 182-4127, que, como ustedes pudieron apreciar, pertenecía al señor Ezequiel Guerra, los cuales transferencias de 10,000 pesos cada una, que fueron depositadas a la cuenta bancaria del señor Mariano Castellanos, desde el mes de febrero, 2 de febrero del 2018 hasta el 2 de noviembre del 2018, los días 2 de cada mes.
Pero no solamente eso. Ustedes tuvieron a la vista los 10 vouchers electrónicos expedidos por la Banca Santander, banco a donde pertenece la cuenta bancaria del señor Ezequiel Guerra, cuenta que, por cierto, señoría, es la cuenta en donde la Secretaría de Medio Ambiente le depositaba directamente su salario por prestar sus servicios. Pero además de esto, había otras 10 transacciones con el mismo patrón, de 10,000 pesos cada una, depositadas a la cuenta bancaria 135-22-48 los días 2 de cada mes, desde el mes de febrero hasta el mes de noviembre de ese año. Estas transacciones venían ahora de la cuenta bancaria 346-6084, cuenta bancaria Santander, que, como vimos, le pertenecía a la señorita Eli Guerra. Pero además, señoría, recuerden que tuvimos a la vista los 10 vouchers electrónicos expedidos por la Banca Santander, derivado de esas transferencias, a la cual pertenece la cuenta de la señorita Eli Guerra, cuenta que también es la cuenta donde directamente la Secretaría de Medio Ambiente le deposita su salario. Pero no solamente eso, señoría. Ustedes tuvieron a la vista la prueba documental consistente en una captura de pantalla, con la cual el señor Ezequiel Guerra nos contó cómo había un mensaje en donde claramente el número 951-340-2307 le mandaba un mensaje en el que le decía: ¿qué ha pasado con el depósito? Recuerda que si no hay dinero, no hay trabajo para ti ni para la arrastrada de tu hermana. Número que el acusado en esta audiencia aceptó que era suyo. Y con ello probamos, señoría, que estas dos personas durante 10 meses estuvieron entregándole a solicitud de su jefe laboral el 10% del salario que ellos recibían por prestar sus servicios en una secretaría como esta. Ahora bien, la defensa, como estrategia, ha tratado de convencerlos sobre de que supuestamente la señorita Eli Guerra le pidió dinero prestado al señor Ezequiel Guerra. La única persona que refiere eso, señoría, es el señor Mariano Castellanos. Trataron de robustecer su testimonio con el testimonio de su secretaria particular, la señora Raquel Altamirano. Pero nosotros les hicimos ver a ustedes cómo la primera vez que declaró ante la policía sobre esto, ella le dijo a la policía que no sabía, que sí sabía que estas dos personas le hacían transferencias al señor Mariano Castellanos, pero que no sabía para qué era. Eso dijo hace 6 meses. Pero hoy, 6 meses después, ahora que ya ha platicado con la defensa, ahora nos vino a sorprender y a decir que sí sabe para qué pertenecen esas cuentas bancarias. Señoría, es una contradicción e inconsistencia en uno de los puntos torales de la defensa. Siendo así, su testimonio no es creíble y por lo tanto no puede tener valor probatorio. Por otra parte, el señor Mariano Castellanos, la defensa, ofreció un documento consistente en un supuesto pagaré firmado por el señor Mariano Castellanos y supuestamente firmado por la señorita Eli Guerra, con el que quisieron comprobar esto. Para ello trajeron a su perito en grafoscopía, quien nos dijo que las 2 firmas que estaban en ese documento eran auténticas. Sin embargo, señoría, nosotros hicimos ver cómo, a pesar de ese conocimiento y de esa experiencia que dijo tener, lo único que hizo fue una mera observación general. No utilizó una metodología con rigor científico y no comparó las imágenes con herramientas tecnológicas que le permitieran hacer una observación minuciosa y detallada. Por lo tanto, señoría, su trabajo carece de rigor científico y tampoco puede tomarse en cuenta. Diferente cuestión, señoría, la de nuestro perito, el señor Baldomero Mendoza. Ustedes escucharon que es un perito que lleva 15 años trabajando para el Instituto de Servicios Periciales del Estado de Oaxaca y ha publicado numerosos libros en documentoscopía. Él nos dijo, señoría, que utilizó una metodología científica y técnica con apoyo de herramientas tecnológicas. Nos dijo que realizó una observación de 2 imágenes utilizando microscopios y espectrometría de masas
para poder observar la superposición de colores de las tintas que se utilizaron en cada una de esas firmas y poder observar de manera detallada las características y el tipo de escritura de cada una de esas firmas. Así, ustedes pudieron observar cómo nuestro perito nos explicó que la firma de la señorita Eli Guerra, la firma indubitada que se recabó directamente de su puño y letra en el Instituto de Servicios Periciales, es una firma que tiene dos arcos, un arco inicial y un arco final. Observamos que el tipo de escritura de los dos arcos es de manera lineal y constante. Pero señoría, ustedes observaron que la firma que aparece en el documento, en el supuesto pagaré, es una firma en la que el perito encontró fragmentos, segmentaciones y 3 acumulaciones de tintas circulares, lo que significa que esa firma no fue suscrita por la señorita Eli Guerra, sino por una persona distinta. Y hoy sabemos que esa persona es nada más y nada menos que el señor Mariano Castellanos, pues escuchamos que a él también se le recabaron sus firmas y también se cotejó esa firma con la firma que aparece en el pagaré. Y ustedes pudieron escuchar cómo nuestro perito determinó que ambas firmas que aparecen en el pagaré, tanto la de él como la que se le adjudica a la señorita Eli Guerra, corresponden al tipo de escritura del señor Mariano Castellanos. Y con eso, señoría, hemos comprobado fehacientemente que el señor Mariano Castellanos falsificó ese documento y que por lo tanto esa deuda nunca ha existido. Finalmente, señoría, la defensa trató de hacerles creer a ustedes que la Dirección de Recursos Humanos de esa secretaría despidió al señor Eli Guerra y al señor, a la señorita Eli Guerra y al señor Ezequiel Guerra de su centro de trabajo por supuesto acoso laboral. Nosotros les hicimos ver a ellos, a través del contrainterrogatorio, que que la Ley Federal del Trabajo establece un protocolo establecido para ello en casos de acoso laboral. La defensa nunca nos explicó ni nos demostró que hayan dado aviso a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Por lo tanto, señoría, ni siquiera nos explicaron a quién supuestamente acosaron ni cómo lo hicieron. Por lo tanto, no cabe la menor duda de que la verdadera razón de esos despidos fue en virtud de que ellos decidieron ya no ayudar al señor Mariano Castellanos, dándole el 10% de su salario en virtud de que él se lo había pedido. Así, señoría, no cabe la menor duda de que el señor Mariano Castellanos participó en un concurso real de delitos, pues con 2 acciones diferentes cometió 2 delitos distintos. El primero de ellos, el delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado en el artículo 209 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en específico la fracción 8ª, pues demostramos que el señor Mariano Castellanos es un servidor público, pues cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca y el artículo 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Oaxaca y municipios. Pues hemos escuchado que él tenía un cargo en la administración pública centralizada del Estado de Oaxaca. Probamos que él no solamente les exigió el 10% de su salario, sino que los obtuvo a través de transacciones de sus cuentas bancarias a su cuenta bancaria, dinero que obtuvo en beneficio propio. Y, como número 2, demostramos que también cometió el delito de falsificación de documentos, previsto y sancionado en el artículo 227, en específico la fracción 1ª de dicho ordenamiento, pues hemos probado cómo él colocó una firma falsa en el supuesto pagaré. Por lo tanto, señoría, hemos probado que él cometió estos hechos de manera dolosa, pues sabía qué tenía que hacer como servidor público, conocía las consecuencias de eso y aún así decidió hacerlo. Y el haber exigido el salario, el haberlo obtenido y haber falsificado ese documento fueron actividades que realizó por sí mismo. Por lo tanto, lo realizó a título de autor material. Señoría, hoy hemos demostrado que un servidor público
cometió hechos de corrupción que no pueden quedar impunes en nuestro país. Si permitimos esto, mañana quizá cometerá actos de corrupción más grandes que seguramente afectarán económica y socialmente a nuestro país. Hoy hemos demostrado, más allá de toda duda razonable, que el señor Mariano Castellanos es culpable de estos delitos. Por eso solicitamos dicten sentencia condenatoria en su contra. Es cuanto.